vamos a hablar de las peores historias de terror. De esas que por curiosidad, que por buscar algo diferente, quizá una aventura o el amor verdadero, terminan en los casos más espantosos que podrías imaginar. Aplicaciones de citas como Tinder, que se hicieron para conocer a personas, se han prestado para cosas inimaginables como trata, desapariciones y la presencia de psicópatas que te harán conocer el verdadero terror. Bienvenidos. Con emoción, pero también con mucho temor, nos atrevemos a contarles la historia de María Camila, una mujer que llegó a nosotros con un relato que nos puso los pelos de punta. No querrán jamás usar una app de citas, y mucho menos Tinder. María nos contó que hace 2 años, con una edad de 23, quiso explorar algo nuevo en cuanto a relaciones sentimentales se refiere. Así que de inmediato descartó conocer nuevas personas en la universidad. Ni siquiera pensó en buscarlas en el nuevo barrio al que se había mudado con sus padres. No, ella se vio tentada a usar Tinder, con la esperanza de no solo encontrar un poco de entretenimiento, sino también de hallar finalmente a una persona que le diera el valor que nadie antes le había dado. Se podría decir que nuestra amiga necesitaba un poco de atención, y muchos psicólogos podrían denominar eso como el resultado de la falta de amor paternal en su pasado, pero ese no era el caso de María. Vivió toda su vida con ambos padres casados, unas personas que le dieron todo el amor habido y por haber. Su padre le complacía cada capricho incluso después de haber cumplido la mayoría de edad, y ella se sentía muy amada sin excepción alguna. Ella confesó que a pesar de ser linda y con un cuerpo muy atractivo, no lograba tener suerte con los hombres. A veces sentía que los intimidaba, pero también a menudo la traicionaban por otras menos lindas, y eso claramente le bajó mucho la autoestima, hasta llegar al punto en que preguntaba qué le hacía falta. ¿Qué tenían las demás que ella simplemente no? Esas desilusiones la encaminaron al mundo de las apps de citas, y siendo Tinder la más reconocida y popular, decidió empezar por ahí. Nos contó que no era muy fotogénica y que recurrió a pedirle ayuda a una compañera de la universidad, quien le aconsejó que mientras más mostrara en cámara, más llamaría la atención de hombres apuestos, maduros y dispuestos a darle el cielo y las estrellas. Esa afirmación la hizo actuar de una manera no tan propia de ella misma, pero nos contó que al final le agradó. Claro, hasta que el pavor y el miedo la inundaron. Así, su perfil quedó listo para las 4 de la tarde de aquel día, y para las 8 de la noche ya contaba con más de 20 match o me gusta. A pesar de ir navegando en la app, intentaba no enfrascarse con cualquiera solo por su apariencia. Llevaba a cabo conversaciones cortas tratando de hallar una personalidad en un hombre que le llamara la atención, y así terminó cayendo en el perfil de Derian, un chico de tez trigueña, supuesto amante de la lectura que demostró no estar interesado en su cuerpo, sino en conocer verdaderamente su alma, según las palabras de María. Sintiéndose atraída por la posibilidad de haber encontrado lo que tanto buscaba, mantuvo conversaciones largas y entretenidas con Derian hasta que finalmente intercambiaron números de teléfono, lo que dio origen a llamadas casi constantes durante las noches, que terminaban en desvelos y risas satisfactorias por parte de ambos. La felicidad de María no se podía medir, pero el horror que estaba a punto de vivir tampoco. Derian le mostró la apariencia de un hombre que en verdad valía la pena, a pesar de ser solo 1 año mayor que ella. Mientras el amor crecía en el corazón de María, la confianza lo hacía en la misma proporción, lo que eventualmente le hizo querer contarle sobre él a casi todo el mundo. En cuestión de 1 semana, ya sus amigos y compañeros de la universidad conocían a Derian, pero no faltaron aquellos que le advirtieron que tuviera mucho cuidado, que era muy rara la manera en que el interés despertó. Unos comentaron que era muy raro que a ella le gustara sin que éste le dijera de dónde era. Otros afirmaron que sus fotos parecían creadas con inteligencia artificial. La piel se le notaba demasiado perfecta, y aquellos audios de voz sonaban algo genéricos, como si también los hiciera con ayuda de un programa. Ante esto último, María afirmó haber tenido llamadas con él y que sonaba exactamente igual. Volviendo a lo importante,
María se sintió presionada por esos comentarios que parecían afectar su felicidad, lo que la llevó a proponerle a Derian esa misma noche que se llevara a cabo una videollamada entre los dos para verse los rostros. El chico accedió, pero cuando la luna se hallaba en el centro del cielo, María se llevó una sorpresa inesperada. La videollamada se hizo, pero la pantalla de Derian estaba totalmente oscura. Le decía que estaba durmiendo con alguien y que por eso no podía encender la luz. Curiosamente, ni el reflejo del celular le iluminaba el rostro, como si no fuese él quien estuviera del otro lado, o como si la cámara no lo enfocara y estuviera mirando hacia otra parte. Por unos momentos, María sintió algo de desconfianza, duda y hasta un poco de miedo. Pero era solo un chico de Tinder. ¿Qué podía hacerle a la distancia? Bueno, estaba a punto de averiguarlo. En el momento en el que sospechó que todo era un fraude, quiso colgar la llamada, pero WhatsApp no se lo permitía. Era como si su celular se hubiese trabado en la videollamada. Y lo peor vino después cuando Derian habló para preguntarle ¿por qué rayos intentas colgar? Esa voz dejó de sonar tranquila para adoptar un tono curioso pero amenazante al mismo tiempo. María no supo qué hacer y consideró seriamente la idea de estrellar el celular contra el piso, solo para que se apagara de una buena vez, pero el miedo le impidió actuar con sensatez. Se quedó ahí mirando su teléfono, observando una pantalla oscura mientras su cita de Tinder le exigía que hablara y que no se quedara callada. Al final se dio solo para preguntarle quién era en realidad, por qué no se mostraba y qué le había hecho a su celular para que no respondiera. Derian dijo que no se preocupara, que todo estaba bien, pero María exigió verle la cara. Finalmente, su cita se dio, pero no como ella lo esperaba. El chico solo enseñó su ojo marrón claro iluminado por la luz de la pantalla, y después de unos segundos, la llamada se colgó. El celular volvió a funcionar correctamente para luego notificarle a María que tenía un nuevo mensaje de su cita, quien se despidió deseándole buenas noches, que descansara y asegurando que hablarían mejor al día siguiente, cosa que ella misma ya dudaba. Por su mente pasó la idea de que no le escribiría más, pero también pensaba en que si Derian pudo hacer que el celular se quedara trabado en la videollamada, ¿qué más podría hacer? María pensó que estaba frente a un hacker loco y paranoico, y eso convertiría a Derian en una persona exageradamente peligrosa. Ahí, en ese momento, el horror más grande de su vida tuvo lugar. Sus días y rutinas no volverían a ser las mismas de ninguna manera, y eso era algo que ni ella pudo explicar, solo vivirlo como pudo. Al despertar, ya tenía un mensaje de buenos días de Derian, el cual quiso ignorar para irse a la universidad. Sin embargo, no se detuvo ahí. Para las 9 de la mañana, la cantidad de textos ascendió a 11 y al no ser suficiente, para las 10 ya contaba con más de 24 correos de su cita, exigiéndole una explicación ante la demora y el repentino abandono. María confiesa que en ningún momento le dio su dirección de Gmail, y eso claramente la asustó todavía más. La duda es si las cosas se detuvieron ahí. Definitivamente no. Para la tarde aceptó una invitación de sus amigos para ir a comer a un centro comercial, pero antes de que la comida llegara, uno de ellos recibió una llamada para luego separar el celular de su oreja, mirar bastante confundido a María y decirle: «Es para ti». Al llevarse al altavoz al oído, escuchó la voz de Derian enfurecido, preguntándole qué le pasaba, por qué no contestaba y por qué lo hacía recurrir a medidas extremas para poder contactarla. Cada palabra, cada sílaba, cada articulación que María escuchaba le calaba entre sus huesos y la hacía temblar, sumiéndola en un terror que apenas pudo disimular entre sus amigos. Ella solo se limitó a decirle que le iba a responder los mensajes y luego colgó la llamada. Por fortuna, el celular de su amigo no puso trabas ante eso. El resto de la tarde la pasó bastante incómoda, y eso lo notaron todos, pero nadie dijo nada. Era evidente que su decisión de fisgonear en Tinder se le había salido completamente de las manos, y ya no podía controlar la situación. Desde ahí, Derian obtuvo el control total de la vida de María. Sabía dónde estaba, lo que hacía, cómo lo hacía, incluso hasta cómo iba vestida. Ella jamás pudo confirmar si en verdad se trataba de un hacker, pero era bastante enfermizo.
Lo eliminó, lo bloqueó de todos lados e hizo todo, pero de la nada. Aparecía nuevamente como si aquello no sirviera de nada. La desesperación la hizo considerar la idea de acudir con la policía, pero el mismo Derian le dijo que si hacía eso, lo pagaría muy, pero muy caro. Además, la citaba en lugares desolados a altas horas de la noche, y como ella nunca iba, entonces más se enfurecía. Pero ¿cómo pudo ponerle María fin a todo esto? No tuvo de otra más que ignorarlo. Lloraba y aguantaba que Derian llamara a sus amigos, pero estos estaban informados de todo y ya no contestaban los números desconocidos. Lo mismo pasó con sus padres, pero ella les decía que no lo conocía. Afortunadamente, con el paso de los días fue perdiendo el interés en ella, y eso pareció darle algo de tranquilidad a María. Pero aún faltaba un día más, el último, aquel que la hizo sentir mucho peor, pero al mismo tiempo afortunada. Estaba con 2 amigas comiendo un helado afuera de una plaza, cuando pasó un chico sosteniendo un periódico, y cuando logró verlo perfectamente de frente, se dio cuenta de que era su pretendiente de Tinder. De inmediato se espantó. Ese acosador la había encontrado. Cuando tomó aire para gritar y pedir ayuda, un golpe tremendo la dejó sin aliento. Ese tipo, al mirarla, le arrojó el periódico fuertemente en la cara, y ante el asombro de todos los presentes, se acercó a ella para decirle: «Toma, te salvaste de aparecer en primera plana». Al leer el encabezado observó una noticia con el título: «Chica pierde la vida en manos de su cita de Tinder». Ese chavo caminó rápidamente hacia una camioneta negra que ya lo esperaba y desapareció. Desde esa tarde, cambió su celular, su número de teléfono. Su familia y amigos más cercanos hicieron lo mismo. Bastante apenada cuenta que nunca imaginó involucrar a tantas personas, y menos por una aplicación de citas que solo le trajo a un acosador. No quiere ni imaginar su futuro si ella hubiera accedido a asistir a tan solo una cita con su pretendiente de Tinder. Quizá no hubiese tenido la oportunidad de contarnos su horrorosa experiencia. ¿Has tenido la espantosa experiencia de encontrarte con un acosador? Cuéntamelo todo en los comentarios. Muchas historias de amor a distancia terminan con un final feliz donde la espera valió completamente la pena. Otros, en una desilusión y tristeza por no haber tenido el destino soñado. En el caso de Adriana, no es ninguno de los dos. De todas las historias que había escuchado sobre lo que les pasa a las personas que experimentan con Tinder, ella jamás esperaba ser la protagonista de una. Para cuando esto pasó, Adriana tenía 26 años y venía de una ruptura que la dejó sumida en una depresión de la cual apenas estaba viendo la luz al final del camino. Por mera terquedad decidió no aceptar ayuda psicológica, una decisión de la que se arrepiente con toda el alma. De haber sanado de una manera menos dolorosa, sin duda se hubiera mantenido en otro camino que la alejara de Tinder. Pero la realidad es que las historias de terror, así como en la vida real, el hubiera no existe. En un intento por conectar con alguien más, Adriana decidió explorar las aplicaciones de citas, y qué mejor manera de hacerlo que con Tinder. Engañada por sus propias ideas, pensando que había sanado lo suficiente para conocer a una nueva persona, se puso el reto de enamorarse una vez más. La realidad es que lo que buscaba era cierta dependencia emocional, la misma que desarrolló en su relación anterior. Al extrañar aquellas sensaciones de estar todo el tiempo para alguien, ignoró lo evidente y se arriesgó. Algo por dentro le decía que aún no estaba lista, que debía esperar por lo menos un par de meses más. Quizá a lo mejor 1 año o 2 para conocer a alguien, pero la desesperación le hizo tomar una decisión que la marcaría para siempre, de una manera que nunca anticiparía. 3 días pasaron desde el momento en que creó su perfil de Tinder. El tema de fotos y demás, para ella no fue un problema, porque prácticamente le gustaba expresarse y mostrarse en Instagram. Sin embargo, en esos días que pasaron, nadie le llamó la atención. Sentía que algo dentro de ella se había apagado, una chispa que su anterior pareja extinguió y que parecía que nunca más se iba a encender, hasta que lo vio a él.
Era un chico 2 años menor que ella, pero con una belleza que parecía irreal. Sin embargo, eso no fue lo que le llamó la atención a Adriana, sino el gran parecido que ese muchacho tenía con ella. La primera vez que observó sus fotos, sintió que se estaba viendo a sí misma, solo que en una versión masculina. Curiosamente, Fabián, el chico, le dejó un corazón y luego se convirtió en match cuando Adriana le correspondió. 2 horas después recibió un saludo de su parte y la primera conversación se llevó a cabo. Para mayor sorpresa, la manera en la que se expresaba, las cosas que le gustaban y demás correspondían a los gustos de Adriana. Pero en lugar de pensar que era muy raro, decidió creer que era cosa del destino, que finalmente había encontrado a alguien que la comprendía y con quien valdría la pena pasar todo el tiempo del mundo. Nadie puede culparla por eso, pues no existe persona capaz de ver los días que aún no llegan, y los de Adriana eran tan oscuros y tenebrosos que se perdió de inmediato. Según ella, Fabián parecía sacado de un libro de fantasía. Tenía ojos coloridos, un cabello rizado perfecto y de alguna manera, hablar con él la hacía sentir mejor sin importar lo estresante que hubiese sido su día. Eso es una cualidad de este tipo de embaucadores, que te sientes diferente con ellos, que agarras confianza y después te muestran su peor cara. Ten mucho cuidado. Cabe mencionar que Adriana es ingeniera civil. Ese era su 2º año ejerciendo la profesión y vivía sola en su apartamento. Con el paso de los días, Fabián demostró no solo estarse enamorando de Adriana, sino también estar dispuesto a complacerla en todo. Le enviaba regalos hasta su casa, transferencias de dinero y demás. De hecho, el mismo chico se ofreció a pagar parte de su departamento, pero ella se negó diciendo que quería conseguir eso por sí misma. El tema no se volvió a tocar. Para ustedes y para mí esto ya comienza a sonar bastante extraño, pero Adriana no lo veía en ese momento. Emocionada, le contó a una compañera de trabajo lo que estaba pasando, quien entre risas le dijo que sentía envidia de la buena y admitió sentirse tentada para conseguir lo mismo en esa aplicación de Tinder, así como nuestra protagonista lo hizo. En 3 semanas, ya Adriana no pensaba en su expareja, pues Fabián hacía un trabajo espléndido como enamorado. Sin embargo, lo tenebroso, curioso y misterioso llegó cuando el muchacho le pidió el favor de llevarle un dinero a su madre, a quien por distintas razones no podía transferirle. Entre ellas, que su madre ya rondaba los 55 años y esto de la tecnología francamente se le dificultaba mucho. Para Adriana, no hubo ningún problema. Hasta ese momento Fabián le había aclarado que vivía en otra ciudad. Una vez que tuvo el dinero entre sus manos, Adriana acudió a la dirección que su enamorado le dio. No quedaba lejos ni tampoco era un barrio peligroso, pero por seguridad le dijo a una amiga que la acompañara, sin confesarle cuáles eran realmente los motivos de su visita ante aquella señora. Una vez en la casa, tocaron la puerta y fueron recibidas por una mujer que efectivamente estaba por entrar en la 6ª década, con el cabello ya canoso y arrugas en varias partes del rostro. Se le notaba la alegría en la cara junto con la amabilidad que la caracterizaba a esa señora. Sin vacilar, Adriana le explicó que se encontraba ahí por parte de su hijo Fabián y que éste le había enviado un dinero con ella. De inmediato, el rostro de esa señora cambió por completo para demostrar desagrado. Luego, enojo, y con la frente arrugada les gritó que se largaran de ahí, o que si no iba a llamar a la policía, que eso no le parecía una broma de su agrado. Acto seguido, le cerró la puerta en la cara con brusquedad. El ruido prácticamente se escuchó en toda la cuadra. Adriana no comprendía nada, y su amiga estaba peor. Por miedo a que algo les pasara, decidieron pedir un taxi e irse a comer algo para pasar el mal momento. Ahí Adriana le confesó todo a su acompañante, quien le advirtió que en esta vida no todo es de color de rosa y que tuviera mucho cuidado con Fabián, pero prefirió hacerse la sorda ante un consejo bastante lógico. Finalmente, al llegar la noche, tuvo una llamada con su enamorado. Le exigió una explicación. En primera instancia, él le dijo que la reacción de su madre era muy normal y le pidió a Adriana que volviera a intentarlo, que le diera el dinero, por favor. Pero al negarse, la llamada comenzó a volverse una discusión. Intrigada y hasta ese punto, ya desesperada por no tener respuesta,
le pidió al chico que le dijera cuál era la verdadera razón del por qué no podía transferirle a su madre ni a otra persona que le hiciera el favor, tal vez algún familiar. Después de un suspiro, Fabián respondió: no puedo hacerlo porque ya estoy muerto. El silencio reinó por bastantes segundos y la primera reacción de Adriana fue echarse a reír y exigirle a su enamorado que asumiera seriedad en el asunto. Sin embargo, Fabián no le correspondió la risa y afirmó que esa era la verdad, que ya no se encontraba en este mundo, y por eso su madre tomó aquel gesto como una broma de muy mal gusto, porque el verdadero cuerpo de su hijo yacía en un cementerio y no en otra ciudad lejana como él le hizo creer. Adriana lo meditó por unos segundos, pero creer algo como eso era realmente absurdo. No tenía ningún sentido. Además, los muertos no pueden enviar dinero ni regalos a tu domicilio. Sin importar lo que dijera Fabián, no dejó de asegurar lo que parecía imposible, y ante la molestia evidente de Adriana, decidió colgarle la llamada. A partir de ese momento, las cosas cambiaron radicalmente. Comenzó con el señor de la panadería cerca de su edificio, un hombre que conocía desde que se mudó ahí. Después de pagarle por su pan, el panadero le preguntó por Fabián, un hecho sin precedentes porque él no tenía manera de conocerlo. Nuestra protagonista quedó impactada y le preguntó de dónde lo conocía, a lo que el señor le respondió: todos lo conocemos, mi niña. Sin decir más, se fue de ese lugar. Por si no fuera suficiente, le sucedió lo mismo con el conductor de taxi que tomó para regresar a casa del trabajo. Durante todo el día no habló con el supuesto fantasma de Tinder, pero le impactó que aquel hombre al volante le preguntara el por qué ignoraba a Fabián. Adriana lo miró impactada, confundida, pero sobre todo asustada. No solo sabía sobre ellos dos, sino sobre el hecho de que lo estaba dejando en bandeja, sin siquiera responderle los buenos días, y mucho menos las llamadas. De inmediato le pagó al hombre y le exigió que detuviera el auto porque se quería bajar ahí. Con una sonrisa peculiar, el conductor le hizo caso y ella se quedó en una acera asustada y con el corazón acelerado. ¿Qué estaba pasando? Nadie lo sabía, pero tampoco era nada normal. Su cita de Tinder le dijo que no pertenecía a este mundo porque falleció, pero aún así se comunicaba con ella. Además, el hecho de que personas ajenas supieran todo era muy perturbador. ¿Cuántos más faltaban por preguntarle por el abandono de Fabián? Eso la intrigaba mucho, pero también le preocupaba que estuviera mostrando síntomas de esquizofrenia o alguna enfermedad mental que le hiciera pensar y sentir que lo que estaba viviendo era real, o que escuchara preguntas sobre Fabián en personas que no tenían nada que ver. Quizá el estrés del trabajo y las preocupaciones cotidianas la estaban llevando poco a poco a la locura. Al llegar la noche, las llamadas de Fabián se volvieron intensas, hasta que ella le respondió y en medio de lágrimas le pidió que por favor la olvidara, que ella no quería saber nada más de él y que con solo escucharlo le temblaba el cuerpo. Para ese momento, la duda e incertidumbre ya le hacían pensar que estaba tratando con un espectro del más allá, pero no hallaba explicación a cómo era posible que se comunicara por Tinder. Fabián accedió con la condición de que llevara flores a su tumba. Rápidamente le explicó cuál era el cementerio, la ubicación de su lápida y todos los detalles. Por fortuna ese lugar estaba en la misma ciudad. Para su primer día libre, fue a su tumba y ahí encontró nuevamente a la madre de Fabián. Al ver a Adriana con las flores se apartó y dejó que las colocara, pero no cruzaron palabras. La señora no se veía molesta, sino compasiva y triste. Hablar no hacía falta, pero desde entonces quedó esa duda. ¿Quién hacía las transferencias y enviaba regalos? Un detalle muy extraño fue que al ver sus estados de cuenta, Adriana descubrió que todo lo hacían personas diferentes, es decir, el número de referencia o de transferencia correspondía a personas diferentes. Entonces, ¿eran bromistas tratando de asustarla? ¿O en verdad habló con un muerto? Lo que sí sucedió es que desde esa tarde, después de que Adriana llevara las flores,
todo desapareció. Su número de celular salía como no registrado. El perfil de Tinder se borró. Fue como si Fabián jamás hubiese existido. Y lo mejor de todo, nadie volvió a mencionar a Fabián, tampoco el panadero que visitaba frecuentemente. Hace aproximadamente un mes, escuchamos el testimonio de Ámbar, y hasta este momento hemos decidido compartirlo con ustedes. Las razones de nuestra demora la descubrirán a lo largo de la historia, y también entenderán por qué no fue sencillo para nosotros tomar esta decisión. Ámbar, quiero que sepas que estás incluida en nuestras oraciones. Y sé que no me equivoco al decir que todos los que van a escuchar esto también lo harán en algún momento. Nuestra escalofriante familia es buena. Son personas que por alguna u otra razón han llegado a este podcast, no solo para demostrarnos su gran apoyo, sino porque creo que nada es casualidad. Estamos destinados a conocernos y a ser la comunidad más fuerte de Internet. Saben que pueden enviarme sus historias y relatos al correo que ven en pantalla. Si quieres un consejo, por favor no pierdas la fe. Ámbar no especificó qué día y en qué año ocurrió todo. Tal vez no quiere que nadie cercano se entere o quizás tenga sus razones personales y respetamos eso. Sin embargo, todo comenzó cuando llevaba al menos 3 parejas a las que conoció en la app de citas llamada Tinder. Ámbar era una experta en el tema. No le gustaba relacionarse íntima ni sentimentalmente con personas de su barrio, sino con desconocidos que no se había topado nunca en su vida. Desde aquel primer chico con el que quedó para verse, la vida le cambió. Fue como una adrenalina que la invadió impulsándola a seguir haciéndolo una y otra vez. Cada que se quedaba sola. Ella misma confiesa que no parecía tener fin. De hecho, contó que ahí tuvo 3 parejas, pero que no fueron los únicos con los que se vio. Llevó a cabo otros encuentros sin compromiso con chicos que ella misma consideró como un simple gusto y ya. Su belleza le ayudaba a cautivar a cualquiera sin problema, sin importar su estatus económico u oficio, aparte de linda. Era muy terca, no escuchaba consejos de su hermana mayor, quien le decía que un día iba a conocer a alguien que le haría ver su suerte, o que le podrían hacer un daño irreversible con el que le iba a tocar vivir por el resto de su vida. Si bien le iba, pero hasta ese momento ella no conocía la prudencia, mucho menos iba a medir el peligro, y de ese modo andaba por la vida, usando Tinder como una herramienta para experimentar niveles exorbitantes de adrenalina. Y no solo eso, llegó a influir tanto en sus amigas que hizo que con el tiempo todas estuvieran en Tinder y llevaran una vida similar a la de ella. Aquellos chicos de la universidad que las cortejaban no tenían ninguna oportunidad porque sencillamente no poseían aquella característica que a ellas les atraía: lo desconocido, lo misterioso, pero sobre todo lo peligroso de las aplicaciones. Ignorantemente ellas no conocían otra cosa que no fuera eso, y la primera en sufrir las consecuencias fue nuestra protagonista. Aquel que sería su 4ª y última pareja de Tinder apareció meses antes de las vacaciones. Ámbar no quiso revelarnos su nombre porque al parecer sigue con él. Una vez que hicieron match, ella sabía que se lo llevaría a la habitación de una forma u otra, pero cuando cuadraron para verse finalmente, se llevó una sorpresa que jamás esperaba. Al ver el rostro y la piel blanca de aquel chico, su corazón lo escogió sin vacilar. Fue la primera vez que se sintió nerviosa ante alguien. Curiosamente, esa noche no se consumó el encuentro. Todo fue romántico y disfrutaron tanto el tiempo que se les fue como agua. Una semana después, Ámbar mandó al olvido a todos con los que se encontraba cada noche para dedicarse únicamente a aquel chico nuevo, el que se convertiría en dueño de su corazón y algo más. Curiosamente, ese era el que menos interés le demostraba, y a ella eso la cautivaba. No se moría por verla todos los días, ni por besarla o abrazarla, pero cuando le hablaba, hacía que su piel se erizara, que sus mejillas se ruborizaran y sus manos sudaran. Sus amigas lo notaron de inmediato y le advirtieron que estaba enamorada, a lo que solo pudo responder sonriendo y mirando hacia otro lado. Lo que no sabían era que el interés del chico radicaba en algo más valioso que el corazón de Ámbar.
algo que no se debe entregar ni siquiera por amor. Pero tal y como mencionamos antes, Ámbar no sabía medir peligros ni riesgos y actuaba muy impulsivamente, dejándose llevar por instintos y emociones del momento. Así comenzaron aquellas bromas de su enamorado en las que le preguntaba si ella estaba dispuesta a dar su alma por un amor que los mantuviera juntos por el resto de sus vidas. Entre risas con el teléfono en su oreja, ella siempre le respondía que lo pensaría. Cada llamada era lo mismo. Eventualmente terminaron hablando de eso, hasta que las citas en persona se suspendieron radicalmente. Su enamorado le dijo que se sentía enfermo, por lo que solo hablarían por llamadas, que casi siempre llevaban a cabo de noche. Misteriosamente, desde entonces empezaron a suceder cosas muy raras en su cuarto. Primero fueron sueños que ella consideraba como muy reales, en donde aquel chico yacía al lado de su cama exigiéndole a gritos que se entregara por completo, y a cambio, él la amaría para siempre. Sin embargo, al despertar ella estaba erguida, casi sentada y mirando hacia los lados. Llegó a pensar que quizá no eran sueños, sino recuerdos. Pero, ¿recuerdos de qué? Todo lo que pudimos pensar fue que aquello sí pasaba en realidad, pero se desmayaba y despertaba tan rápido que le quedaba la sensación de que lo había soñado. Aquello de los recuerdos nunca lo comprendimos y ella no lo explicó. Tal vez porque no lo íbamos a entender o porque lo tenía prohibido. Nunca lo sabremos. Pero la verdad era que su enamorado la acosaba hasta dormida, y eso en ninguna cultura, plano o religión es normal, y mucho menos aceptable. Pronto, ella misma se preguntó si en verdad era capaz de dar su alma por aquel chico. Le aterraba la idea de pensar que quizás sí lo haría. Una semana después, el joven decidió ausentarse por 2 días. En ese tiempo, Ámbar vivió un infierno. No comía, no dormía. De hecho, confesó haber estado esperando que apareciera en su cuarto y que cerraba solo los ojos por la posibilidad de verlo en sus sueños o ya de perdida en sus pesadillas. Así, cuando apareció el 3er día, Ámbar ya le tenía una respuesta. Cuando el chico le hizo esa pregunta tan misteriosa, ella respondió: sí, te daría mi alma sin dudar. Es enfermizo. Nadie da su alma por amor y menos a alguien que conoció en Tinder. Pero Ámbar era la mujer más terca del mundo. Además, fue curioso que su enamorado le pidiera que se lo dijera tanto por mensaje como por llamada. Y por último, también en persona. Y para ello, la citó en un edificio desconocido. Evidentemente ella acudió sin sospechar nada. Al entrar al lugar, Ámbar sintió un frío tremendo. Para ingresar, lo tuvo que hacer desde un callejón oscuro donde encontró la puerta que su enamorado le indicó, la cual estaba entreabierta. ¿En verdad era tan ingenua? Pues sí. Y así como ustedes, nosotros tampoco podíamos creer qué tan lejos llegó por amor, o quizá por una obsesión. Una vez ahí, notó que el lugar estaba iluminado por pocas lámparas, pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, fue sorprendida por 3 hombres que vestían túnicas. La agarraron fuertemente de los brazos, la sometieron y la llevaron hasta una sala enorme. Ahí, en el centro de ese lugar, se hallaba aquel enamorado cuyo nombre mantuvo todo el tiempo en anonimato. Fue este mismo quien le hizo nuevamente aquella pregunta sobre su alma, luego de que estos hombres la obligaran a ponerse de rodillas frente a él. Quizá estaba loco y no lo notó por ser tan atrabancada. Con lágrimas en los ojos, asustada y aterrada dijo que sí, pero más por supervivencia que por devoción. Temía por su vida y sabía que aquel chico del que se había enamorado estaba del lado de los malos. Finalmente, fue obligada a recitar extrañas oraciones y a marcarse las muñecas varias veces para que el líquido rojo cayera en el piso. Fue entonces cuando notó que estaba en el centro de una especie de pentagrama pintado quién sabe con qué. Cuenta que sintió como si algo hubiese entrado en su cuerpo, pero que del mismo modo salió. Sintió algo tan caliente que bajó desde su cabeza hasta la planta de sus pies, y la sensación que le quedó después fue como la de alguien a quien le roban algo. Algo que no se puede recuperar nunca más. Después de lo que pareció un ritual, la dejaron ahí tirada, débil, aturdida y confundida.
Su enamorado solo le dio un beso en la mejilla y le dijo que pronto la contactaría. El resto también se marchó. Ella tuvo fuerzas para levantarse casi 2 horas después. ¿Por qué? No sabe. De hecho, el conductor de taxi que pidió consideró llevarla al hospital en lugar de a su casa, pero se negó alegando a que se encontraba bien y que se veía así solo por no haber comido. Sus ojos no los podía abrir por completo y se balanceaba de un lado al otro como si estuviera borracha. Además, contó que sentía algo raro en el estómago, como un vacío profundo, como si no tuviera órganos en esa parte, completamente vacío, o tal vez sedado, como el área dormida. 2 días después, ya estaba mejor y fue cuando el chico de Tinder la contactó. En esa ocasión, la citó en un hotel, pero Ámbar ya estaba cambiada. Cuenta que caminaba sin ánimo de hacerlo, y así hacía absolutamente todo, desde comer hasta estudiar y hablar. Era como si careciera de sentido alguno, de propósito, de motivación. Se estaba marchitando por completo. En ese lugar se consumó lo que hace meses se venía preparando, y pasó a ser su pareja desde ese momento. Sin embargo, ese acto se sintió tan vacío. Ella mantuvo una mirada seria y perdida en todo momento, y quien al parecer sí se divirtió solamente fue él. Desde entonces, todo ha sido así. El chico siempre le dice que ya no tiene alma, pero tampoco revela a quién se la entregó. Nunca confirmó si fue a él o a alguna entidad demoníaca. Meses después, descubrió que su pareja forma parte de una secta. De verla tan extraña, su familia comenzó a llevarla a misa. Ahí escuchaba al sacerdote hablar y decir cosas que parecían que eran para ella. Sintió un ligero halo de esperanza y tomó la decisión de que la gente debía saber lo que en realidad pasó, a pesar de los misterios, pero sobre todo, para que las chicas que andan en Tinder tengan mucho cuidado. Podrías encontrarte con alguien similar o con alguien mucho peor. Si me dijeran sobre una historia de terror y horror que se desarrolló como una premonición todo el tiempo y que tuvo origen en una app de citas, no me lo creería por nada del mundo. Pero después de leer a Olga, recapacité seriamente sobre eso. De tan solo recordarlo se me eriza la piel. Y por eso sé que este será uno de esos relatos que valdrá la pena escuchar una y otra vez. Olga es tan tímida e inocente que se me hacía imposible creer que alguien así pudiera descargar Tinder para conocer a personas. Pero yo no soy nadie para juzgar. Lo que me interesa es contarle las historias reales más perturbadoras. Ella es una chica que transmite una vibra tan alegre en sus palabras. Ocurrió hace pocos meses. No tiene mucho de lo sucedido. De hecho, Olga no pretendía esperar mucho para hacer que esto saliera a la luz, porque podría estar sucediéndole de nuevo a cualquiera. A pesar de todo, sigue siendo muy tímida y reservada. Esas cualidades fueron las que la condujeron a recorrer los caminos de las apps de citas y terminó en poco tiempo creándose un perfil de Tinder. No le daba miedo que algunos conocidos la vieran ahí. De hecho, sus padres sabían que tenía problemas para hacer amistades y fueron quienes le dieron la idea de que lo hiciera. Tal vez la edad de los papás les jugó en contra en esta ocasión. Ellos imaginaban que se trataba de una aplicación muy similar a la que te ayuda a hacer amigos, mandar solicitudes de amistad y esas cosas. Los consejos y motivaciones de su hermana también sirvieron de algo. Después de todo, ella era todo lo opuesto a Olga. Eso y la poca información llevaron a Olga a vivir el encuentro más aterrador de su vida. Ella se sentía agobiada por tener 23 años y ser tan inexperta tanto en el amor como en otras cosas más. No era que nadie se le acercara, sino que de alguna manera los aburría y los chicos perdían todo el interés. Tal vez eran personas que solo querían las cosas rápidas y no se tomaban el tiempo ni la paciencia para convencerla. De hecho, ni siquiera para enamorarla. Los tiempos de ahora son bien diferentes. La caballerosidad está por extinguirse, el respeto y muchas cosas más se van difuminando con los años. De todos modos, hasta ese momento se había librado de mucho, pero eso fue el origen de aquella experiencia que cambió su vida, como era de esperarse. Apenas cargó sus fotos a Tinder, recibió decenas de corazones en menos de una hora.
Era la chica más cotizada del momento, o al menos así le bromeaba su hermana. Esa noche, Olga se pasó mirando perfiles y fotos, tratando de escoger al chico ideal para ella, y así terminó encontrándolo a él. Ese chico terminó siendo todo lo que Olga quería en una persona. Después de 2 días de conversaciones largas e interesantes, notó que tenía cosas en común, y que era alguien que se sentía igual que nuestra protagonista, a la espera de una mujer que lo comprendiera, y que estuviera dispuesta a enamorarse sinceramente, así como en las historias de amor. Al principio todo es de color de rosa, pero esta es una historia de horror y por eso carece de final feliz. Ella comenzó a pensar que algo andaba mal cuando aquel chico le dijo que era imposible que se vieran en persona, que eso no pasaría a menos que fuese el último día. Pero, ¿cuál último día? Olga pensaba en cómo podía hablar de eso si ni siquiera tenía su primer encuentro. Algo ilógico ante los ojos de cualquiera, pero fue muy ingenua por ignorar semejante advertencia. El último día. Palabras que contienen un sentido muy oscuro en esta historia, porque pronto, esos días de color rosa se tornaron oscuros casi un mes después. Dicen que el mundo es muy pequeño y que a veces algunos seres humanos estamos conectados con otros desde que nacemos. Aquel día, Olga se hallaba mirando la televisión mientras desayunaba, cuando miró una noticia que la impactó. El reportero anunciaba que un chico se encontraba desaparecido desde hacía 2 semanas atrás. La foto correspondía a su enamorado junto con su nombre y todo. Olga se quedó mirando la pantalla sin poder creerlo. Era evidente que el noticiero no mentía, pero si tan desaparecido estaba, entonces, ¿a quién le respondió el mensaje de los buenos días? Dejó el celular en el olvido hasta el mediodía cuando notó que su enamorado le había dejado varios mensajes preocupado por su ausencia. Sin vacilar, le preguntó si era verdad lo que decían en las noticias, eso de que se encontraba desaparecido. En ese momento, la dejó en visto, por al menos 4 horas en las que ella ya no insistió. Finalmente terminó confirmándole lo que parecía evidente pero al mismo tiempo polémico y muy, pero muy raro. Sí era el chico desaparecido, pero se negó rotundamente a dar explicaciones al respecto. Ante eso, Olga consideraba la idea de bloquearlo, pero entonces su enamorado se las ingenió para convencerla de que no lo hiciera. Terminó proponiéndole que se vieran finalmente, pero le advirtió que esa sería la primera y última vez. Olga sintió una intriga enorme. ¿De verdad lo vería? ¿Era un truco? Si accedía, entonces, ¿ella desaparecería también? Solo había una manera de comprobarlo, y como toda adolescente ingenua, esperanzada por conocer al chico que consideraba perfecto para ella, accedió, aunque el verdadero motivo no radicaba en el amor, sino en la intriga. Vería a alguien que estaba desaparecido para todos, y por cualquier cosa, acudió con su mejor amiga, a quien le compartió la ubicación en tiempo real aquella noche, en que su enamorado le explicó dónde se verían. Se trataba de un barrio de mala fama de la ciudad. Olga caminaba por la acera mientras su enamorado le explicaba por llamada que todavía no llegaba, que siguiera caminando y él le avisaría, como si la estuviera observando todo el tiempo. La idea de llamar a la policía le pasó por la cabeza, pero al final decidió esperar el desenlace de todo. Finalmente llegó a un callejón donde su enamorado le dijo que se detuviera, que él estaba ahí dentro y que si ella caminaba, entonces él colgaría. El corazón de Olga se le quería salir del pecho y en medio de esa incertidumbre, fue ella quien colgó y le dijo a su mejor amiga que llamara a la policía. Pensó más en ella que en otra cosa, pero de todos modos entró. Ahí, al lado de un contenedor de basura, encontró el cuerpo sin existencia de su enamorado, pero ya en estado de descomposición. Lo ubicó porque se hallaba dentro de una bolsa negra y su mano derecha quedaba por afuera. Se abstuvo de gritar, pero esperó a que los policías llegaran. Poco después, se reveló que el cuerpo llevaba sin existencia al menos 8 días, algo que para ella era imposible de creer. ¿Con quién hablaba? El celular del enamorado nunca se encontró. Al final quedó como que lo encontró por casualidad, pero ¿quién te imaginas que le estaba intentando conquistar? Déjamelo en los comentarios. Cuando me preguntan que por si narrar este tipo de historias no he sentido miedo alguno, siempre me acuerdo de Mariana.
en vista de que perdimos contacto por completo con ella, a quien le íbamos pidiendo más y más detalles. Hemos considerado apropiado que aquella petición que nos hizo se lleve a cabo con las pautas que nos recomendó. Este es un caso único, uno de esos en donde después de escucharlo, no sabes ni qué pensar. La primera vez que hablamos con Mariana fue aproximadamente hace un año. El motivo de su consulta fue porque quería saber si nosotros podíamos contar su historia. Todo comenzó cuando al barrio de la ciudad donde vivía se mudó una nueva familia a la casa de enfrente. Se mostraron amigables ante todos desde el primer momento en que llegaron. De hecho, el padre de Mariana fraternizó mucho con aquel hombre mayor. Se cayeron muy bien. Sin embargo, a nuestra protagonista le llamó la atención su hijo, Diego. Se veía serio y antisocial, como si detestara a la gente. En poco tiempo, Mariana se quiso acercar, pero al no lograrlo trató de olvidarlo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Ella solía frecuentar mucho una app de citas llamada Tinder. Había tenido varios encuentros con chicos y chicas de la aplicación. Los detalles ya pueden imaginárselos. Lo curioso fue que un día, buscando una nueva pareja para encuentros más que normales, así como ella lo llamaba, encontró que su vecino, Diego, tenía un perfil en la aplicación. Se sorprendió al verlo. Era como si se tratara de un error, pero ahí estaba. Tenía el mismo nombre y todo. De hecho, consultó con su padre sobre el apellido de la familia, y este coincidía con el del chico de Tinder. El hallazgo le dio un estímulo de placer que provocó que le enviara un corazón, que solo deslizara el dedo y se pusiera en contacto con él. Para la noche, su vecino le correspondió. Sin hacerse esperar, comenzaron a hablar. Y Diego no era tan introvertido y antisocial como aparentaba. Hablaba con una fluidez tremenda. De hecho, en tan solo 3 días Mariana se sintió en confianza para darle su número de celular. Después de todo, ambos padres se estaban haciendo grandes amigos. Así su interés por Diego creció, pero Mariana no tenía idea de lo que le esperaba, en especial porque el chico no dejaba de repetirle que su primer encuentro sería memorial y que los marcaría a ambos para siempre. Ella lo veía como algo romántico. Curiosamente, no añadió a Diego a la lista de personas con las que solo tendría un encuentro sexual y ya. Pensaba en el desarrollo de sentimientos, y eso, en lugar de irritarla, la emocionaba mucho más. Pensaba que por lo cercanos que eran sus padres, se iban a llevar muy bien y no darían problemas. Cabe mencionar que María tenía solo 19 años y Diego 22. Su madre era la que consideraba como algo estricta, pero los vecinos le parecían adorables, todos a excepción del chico raro que nunca se le veía por la calle. Aquel que a nuestra protagonista le encantaba. Finalmente llegó el día en que Diego le dijo a Mariana que quería verla en persona, y para ello escogió una supuesta noche muy especial para él, una donde su familia le daría una grata bienvenida. La realidad era que ella no se llevaba con ninguno porque no tuvo la oportunidad de relacionarse con ellos, pues se la pasaba encerrada en su casa. De hecho, semanas después de que Diego se mudó, fue que se enteró de que tenía una hermana. Para el gran día, Mariana escogió una buena ropa, pero curiosamente nunca les dijo a sus padres a dónde iba. De hecho, nos contó que salió a escondidas y el perfume se lo echó en la terraza de la casa de Diego, para que nadie se diera cuenta. Pero si sus padres se llevaban tan bien, ¿por qué ocultarlo? Según ella, tenía el presentimiento de que eso debía ser secreto hasta el momento oportuno. Ojalá ese mismo presentimiento le hubiera dicho que no entrara a esa casa. Estando ahí, se le hizo raro que todas las luces estuvieran apagadas. De hecho, la puerta principal se abrió ante ella sin mostrar a nadie del otro lado. Todo el lugar estaba oscuro y ella tuvo que ayudarse con la linterna de su celular para poder ver, andar y no caerse. Llamó a Diego varias veces, pero nadie le contestaba. Sentía un frío tremendo en el lugar, con una brisa helada que no sabía de dónde provenía. Al rato, escuchó lo que parecían murmullos desde el segundo piso, lo que claramente la animó a subir. Ella pensaba que le tenían una sorpresa, y así era, pero no de esas que dan alegría. Estando en el pasillo de la segunda planta, escuchó voces que decían: necesita un nuevo huésped. Va a acabar con nuestro hijo. Y una última voz dijo, casi entre lamentos: él ya la encontró. En todo el lugar solo había luz en un cuarto.
uno que tenía la puerta abierta. Mariana apenas asomó la cabeza para averiguar, y la escena la marcó para siempre. Literalmente, observó a Diego de rodillas, a un sacerdote inconsciente en una esquina, a los padres llorando y a la hermana en el otro extremo de la habitación. Su enamorado no tenía pupilas, los ojos los tenía blancos y apenas notó su presencia, la miró con una sonrisa demoníaca, entre malévola y satisfactoria. Un segundo después, Diego se desmayó y Mariana nos cuenta que sintió como si algo la golpeara en el pecho, lo que la terminó derribando haciendo que cayera al piso. Al incorporarse, sus ojos le ardían al igual que la piel. El padre de Diego le gritó diciéndole que se fuera, pero la madre le dijo otra cosa, mirándola con lástima. Lo siento mucho, mi niña. Ahora eres la nueva huésped. Mariana no comprendía nada. Corrió y se fue a su casa sin mirar atrás. Desde ese entonces, escucha voces por las noches, ve espectros de personas alrededor de su cama y, según sus padres, a veces habla sola y sus ojos pierden la pupila. La madre de Diego fue quien le contó que su hijo estaba siendo atormentado por un demonio que ya no lo quería y que buscaba a otro huésped, a otra persona. Pero lo inquietante fue que le confesó a nuestra protagonista que Diego estaba en estado de coma desde que se mudaron, pues cayó en 2 días después. Entonces, ¿quién era el chico de Tinder? ¿Con quién hablaba Mariana? ¿Quién le dijo que fuera a esa casa? ¿Acaso fue el propio demonio? Nosotros, los del equipo que permiten traerte este tipo de podcast, tenemos la teoría de que ella misma fue influenciada por el mal y por eso mantuvo todo en secreto. Justo eso es lo que hacen los demonios, motivarte. Por eso muchos asesinos dicen escuchar voces que les dicen qué hacer. A veces a Mariana le dan ganas de irse lejos, pues lleva años siendo torturada por voces, por esas visiones y por aquellos momentos en que no sabe nada de ella. Simplemente regresa agitada en medio de la noche. Se va, como dicen sus familiares. La han llevado con distintos doctores, pero solo le dan medicamentos que la mantienen tranquila, pero aún así sigue escuchando cosas. En cada episodio dejamos una señal, un código discreto que nos dice quiénes son en realidad los verdaderos amantes de Escalofríos. En esta ocasión, dejaremos un corazón negro y retorcido en los comentarios, indicando que las aplicaciones de citas podrían pudrir los corazones de aquellos que no tienen cuidado. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las escalofriantes historias que tenemos para ti. Por lo que ves, ya estamos entrando en Halloween, la mejor temporada del año. Estoy muy emocionado, así que prepárate, porque se vienen las peores historias que jamás se han contado. En esta ocasión vamos a compartir una historia algo peculiar y nueva hasta para nosotros. Para aquel entonces, Guillermo tenía 30 años, trabajaba como contador y le gustaba revisar frecuentemente Tinder para distraerse un rato. Algunas desilusiones amorosas lo condujeron por ese camino del cual no se arrepentía para nada. A menudo encontraba adolescentes que buscaban algo de dinero y quien fuese su proveedor de caprichos. Y como Guillermo tenía un buen sueldo, no era problema para él. En la mayoría de los casos, solo eran 1 o 2 encuentros íntimos y ya. Pero en otros, aquella afortunada se quedaba hasta dormir en su departamento. No contaba con hijos ni tampoco vivía con familiares, así que tenía la libertad de hacer en su hogar lo que le viniera en gana. Y según él, lo mejor de todo era no tener que rendirle cuentas a nadie. Era feliz con su vida. Pero el destino le tenía una sorpresa muy bien preparada. En la misma aplicación de Tinder, terminó conociendo a una mujer que parecía sacada de una revista. De hecho, aunque pensó que le había dejado un corazón, pronto cayó en cuenta confesando que no recordaba haber visto nunca ese perfil. Pero era evidente que sí, si no, ¿cómo hicieron match? Él tiene sus teorías, pero sin pruebas contundentes no vale la pena mencionarlas ni tampoco debatirlas, así que decidió creer que daba corazones a todo el mundo y por eso ese perfil pasó desapercibido ante sus ojos, o simplemente no se podía creer que semejante mujer se fijara en él.
Finalmente, después de 2 días hablando con ella, notó que su cuerpo reaccionaba de una manera diferente con esa mujer. No la veía como un encuentro casual, sino que en verdad le estaba gustando. Al principio pensó que eso se debía a lo atractiva que era, pero 3 días después admitió que sus sentimientos estaban floreciendo por una mujer a la que nunca había visto antes, y eso hizo que su interés aumentara al punto de exigirle un encuentro. Aquella dama le dijo que no comiera ansias, que era mejor llevar las cosas con calma y conocerse un poco más antes del momento en que se vieran en persona. Para Guillermo eso no era más que una tortura, pero estaba dispuesto a esperar lo que fuese necesario. Además, lo cautivaba el hecho de que esa mujer le confesara sus intenciones de formar una familia, pero sobre todo, de tener un hijo. Para Guillermo había llegado el momento de sentar cabeza, y qué mejor que con ella. Un dato contradictorio es que ella hablaba de una forma como si dijera entre frases que no podía procrear o quedar embarazada, ya que su tono de voz era como el de alguien que mencionaba un sueño imposible. Cabe aclarar que cuando decimos voz, nos referimos a las notas de audio en la misma aplicación y de vez en cuando en WhatsApp, donde terminaban chateando en ocasiones. Esta aclaración se hace por el hecho de que Guillermo y esta mujer nunca hicieron una videollamada. Algo que parece muy raro, ¿verdad? Pero pronto entenderán todo. Finalmente llegó el día que tanto esperaba Guillermo. Aquella dama le dijo que quería verlo, pero especificó que fuera en la casa de ella, para sentirse más cómoda y todo eso. Además, para motivarlo a ir, y le confesó que sí quería que ocurriera un encuentro entre los dos, y hasta le propuso que se quedara a dormir. La felicidad de Guillermo al escuchar esas palabras fue inmensa. Nos contó que trabajó muy contento y que incluso compró ropa interior nueva para estrenar en esa ocasión. Se echó su mejor perfume y llegó como un hombre muy elegante. Sin embargo, desde el momento en que vio la casa, no dejaron de llegar sorpresas. El barrio era de gente adinerada, pero la vivienda de la mujer de Tinder resaltaba más que las demás. Era enorme, parecía una mansión, y en la entrada del conjunto tuvieron que pedir permiso al menos 2 veces en diferentes casetas para poder permitirle el acceso. Estando ahí en la entrada, fue recibido por un mayordomo que le ofreció una rara bebida servida en un vaso rojo, líquido, que si no bebía, no podía entrar. Guillermo accedió pensando que se trataba de un precopeo antes de la diversión. Luego, se le pidió que se sentara en una lujosa sala por media hora, mientras aquella mujer se alistaba para él. Según nos contó, en todo ese tiempo hubo un silencio absoluto, y el mayordomo no le quitó la mirada ni un segundo de encima. Llegó a pensar que ni siquiera parpadeaba. Era hasta cierto punto enfermizo y eso lo ponía bastante nervioso. Además, no sabía qué fue aquella bebida. El sabor era parecido a un licor fino, según nos cuenta, pero la sensación no era de este mundo. El mareo era diferente. Era imposible que estuviera ebrio con solo 3 sorbos de la bebida, pero así se sentía. Sin embargo, una vez que los 30 minutos pasaron, se puso de pie y caminó normal. No perdió el equilibrio y así el mayordomo lo guió hacia el 3er piso, donde aquella mujer lo esperaba en una de las habitaciones, vestida de una manera que no hace falta mencionar. Y sí, en efecto, pasó lo que tenía que pasar. Para Guillermo estaba siendo el mejor momento de su vida, pero al terminar, dejó de serlo. Cayó exhausto sobre la cama, cerrando los ojos y jadeando. Al rato, los abrió, pero entonces a su lado no estaba aquella dama hermosa, sino una anciana con la piel arrugada, arrugas en el rostro y con pocos dientes que le sonreían del mismo modo que la bella mujer lo hacía. Guillermo se espantó, tanto que soltó un grito y rápidamente se puso el pantalón para luego preguntarle ¿qué hacía ahí? Ella, con un tono burlón, le preguntó ¿de qué hablas? Hemos estado hablando por muchos días y ansiabas este momento. Guillermo no se lo podía creer. Acababa de tener relaciones con alguien que le doblaba o tal vez le triplicaba la edad. Se sintió sucio y de muchas maneras más, pero al final le preguntó cómo fue posible que la viera de 2 formas distintas, a lo que la anciana le respondió: te dije que quería un hijo, y tú me has ayudado. Además, no deberías beber cosas que te ofrecen extraños. Guillermo salió corriendo de esa lujosa casa tanto como pudo.
y hasta eliminó la aplicación de citas apenas llegó a su casa, trastornado por la terrible experiencia. Pero eso no terminó ahí. 9 meses después, en su habitación, comenzó a escuchar el llanto de un bebé que se prolongó por días, meses, y hasta hoy, al parecer, nunca supo de dónde venía el sonido, y solo él puede escucharlo. Buscó ayuda de brujas y curanderas porque fueron su última opción, pero ni siquiera ellas saben qué es lo que sucede. Al parecer quedó marcado para siempre, como ella misma se lo dijo. ¿Con quién habrá dormido Guillermo? ¿Con una bruja? ¿Con una cambiaformas? Esto se pone aún más escalofriante. Te leo en los comentarios. Que descanses. Ahí estaré en tus pesadillas.